Coaching. En esta ocasión tenemos para ustedes un curso titulado TEMEC en Operaciones de Comercio Exterior. Bienvenidos, vamos a dar inicio. Voy a compartirles en este momento mi pantalla para hacerles la introducción y unos pequeños anuncios que tenemos para todos ustedes. El tema de hoy en Brit Coaching es TEMEC en Operaciones de Comercio Exterior. Este tema que está dando hoy mucho de acá hablar, sobre todo porque a partir del 1 de junio de este año tenemos ya esta obligación de estar inmersos en todo este tema. Y el día de hoy nos acompaña una experta en este tema, la maestra en Comercio Internacional, Fernanda Jiménez. En un momento más vamos a cederle la palabra. Tenemos un par de anuncios. Todos aquellos amantes, conocedores de la materia en clasificación arancelaria, esta es la oportunidad. Tenemos una certificación que se está dando por la Asociación Mexicana de Especialistas en Clasificación Arancelaria. Tuvimos aquí a nuestra experta hablándonos de este tema, así que todos aquellos que estén interesados en certificarse bajo el estándar Conocer, ECO 0432, los esperamos en esta certificación. Obviamente ya es para no expertos, pero que tengan ya conocimientos de esta materia. Vamos a tener un inicio el 27 de agosto y también otro en septiembre. Comuníquense, tenemos un número de WhatsApp o también por Messenger o mandándonos un mensajito a britcoaching@gmail.com. Pero también tenemos esta otro curso para todos nuestros invitados. Hoy agradezco la presencia de mis alumnos de La Salle de Oaxaca, también a personalidades, servidores públicos que nos acompañan del Servicio de Administración Tributaria, de áreas de la General de Aduanas. Muchas gracias, amigos, a todos aquellos que están interesados en estos temas. Y tenemos este curso también para ustedes, que es principiantes. Si tienen esta inquietud, les gusta todo este tema y sobre todo porque la clasificación arancelaria es la columna vertebral, obviamente, de todo este tema, pues les invitamos a que nos acompañen a este curso de principiantes que será para el mes de octubre. Son 9 horas y vamos a tener también ahí algunas promociones, algunos descuentos para todos aquellos interesados en presentarse a este curso. ¿De acuerdo? Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Brit Coaching, Ivette Quintana, estamos en Facebook, YouTube, Instagram y también en Twitter, para que sigan. Ahí tenemos en YouTube varios videos para que nos sigan, nos acompañen. Sin más, bueno, pues vamos a entrar en materia. Quiero presentarles, en esta ocasión contamos la presencia con la maestra en Comercio Internacional, Fernanda Jiménez. Ella es licenciada en Negocios Internacionales, es egresada de la ESCA Santo Tomás, maestra en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional, el IEPSI. Ha impartido cursos en materia de comercio exterior por más de 6 años, supervisora del área de consultoría en la firma Fernández Hinojosa, y está trabajando con clientes tan importantes como Cisco, Amazon, Louis Vuitton, Gucci, Sephora y Grupo Inditex. Así que, pues sin más, voy a cederle la palabra. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros, maestra. Muchas gracias por la invitación y el foro es tuyo para que comencemos con este tema tan interesante. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bienvenida a Brit Coaching. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los que están ahorita conectados. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con este tema bastante extenso, con bastantes matices por analizar. Entonces, nuestra plática del día de hoy lleva por título TEMEC en Operaciones de Comercio Exterior. ¿Por qué es que quisimos hacer este énfasis en operaciones de comercio exterior? Porque si bien es un tratado de libre comercio, esta nueva negociación que tuvo México con Estados Unidos y Canadá, vamos a ir revisando que lleva un enfoque mucho más amplio que el puro intercambio de mercancías. Particularmente para ir delimitando un poco más el margen sobre el cual vamos a estar desarrollando la presentación del día de hoy, es por eso que quisimos nombrarlo en operaciones de comercio exterior. La presente tiene un enfoque bastante práctico, creo yo, muy digerido. Esperemos no entrar en tanta terminología tan complicada que muchas veces eso nos puede llegar a confundir un poco más. Entonces, lo interesante es hacer de este lenguaje tan complicado algo sencillo, algo que podamos entender y particularmente algo que podamos analizar y aplicar en nuestras operaciones de comercio exterior.
Bueno, nada más para comentar, en la parte final de la presentación es cuando tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si a lo largo de la plática llegamos a tener alguna duda, por favor de irlas anotando y con mucho gusto al final de la presentación estaré respondiendo sus dudas. Como introducción tenemos que este tratado que firma México con Estados Unidos y Canadá es una nueva negociación. Este punto quisiera sí adentrar un poco, ya que dentro del mundo de comercio exterior había mucha gente que enfocaba esto como el TLCAN 2.0 y la renegociación del TLCAN, cuando realmente fue una negociación totalmente de cero. Sí es cierto que consideramos algunas bases que ya teníamos consideradas en el tratado previo, pero vamos a ver que, como les comentaba en un inicio, esto se fue todavía a ámbitos todavía más grandes, más ambiciosos. Esta nueva negociación tuvo desde un inicio el objetivo de reemplazar por completo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Como ustedes saben, al momento en que llega Trump a la presidencia en Estados Unidos, él establece como parte de sus promesas de campaña que dentro de sus primeros 100 días él iba a hacer que Estados Unidos se saliera del TLCAN. Situación que obviamente para México, al ser nuestro primer socio comercial, Estados Unidos, tuvo un impacto bastante grande, se creó demasiada especulación. Entonces, en cuanto Trump llega al poder en Estados Unidos, pues surge esta necesidad o esta urgencia de revisar qué iba a pasar con todo el comercio que tenemos con Estados Unidos. Si bien es cierto que Estados Unidos no era tan sencillo que se saliera del TLCAN por las propias cláusulas que teníamos consideradas en ese tratado, de todas formas generaba una incertidumbre a nivel económico y evidentemente en nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, en ese momento cabe señalar que México se encontraba renegociando, ahí sí, la decisión 2-2000, que es el acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea. Entonces, fue un momento bastante interesante y bastante complicado justamente para todos los negociadores, para todo el equipo que tenía preparado México, justamente para llevar a cabo estas rondas de negociaciones. Por una parte, teníamos que enfocarnos en la negociación con la Unión Europea y por otro lado ver qué podíamos o no entrar a negociar con Estados Unidos y Canadá. Al final del día se realizaron rondas de negociación bastante aceleradas. De hecho, si gustan involucrarse un poco más en toda esta historia de cómo fueron las negociaciones, la propia página de Secretaría de Economía tiene un apartado especial justamente del TEMEC y está muy amigable la información, los invito a que la visiten. Pueden encontrar los textos oficiales, los textos de las reglamentaciones uniformes, que más adelante vamos a ir platicando un poquito más de ellas. Tienen infografías, tienen recordatorios. La verdad es que me parece que para esta sesión lo hicieron bastante ameno. Incluso la misma Secretaría de Economía estuvo promoviendo un seminario, que ustedes lo pueden ver en YouTube, justamente en donde se explica el capitulado de esta nueva negociación. Como comentaba Ivette, efectivamente el TEMEC entró en vigor el pasado 1 de julio de 2020 y a partir de esto se crearon un montón de dudas, pero tranquilos todos, ahorita vamos a ir platicando sobre ellas. Si bien es cierto que el TEMEC es una negociación totalmente nueva, sí es importante considerar las diferencias que vamos a tener con su antecesor, el TLCAN, porque vamos a estar analizando que vamos a ver más bien que muchas de las particularidades o beneficios que teníamos con el TLCAN permanecen en TEMEC. Hay algunas cosas que se hacen mucho más sencillas, algunas vienen a complicarse, pero de manera general podemos establecer en primer lugar el cambio de la nomenclatura de los artículos. Nosotros al momento en que revisábamos los textos del TLCAN, veíamos que iniciaba con el artículo 101, y la pregunta de siempre es, ¿y qué pasó con los primeros 100 artículos? Nada, sino es que la nomenclatura que tenía justamente este tratado estaba, digamos que dividida en cientos. Entonces, ya con esta nueva negociación en TEMEC, la nomenclatura de los artículos deja de estar en cientos para ya pasar a números enteros. Entonces, si en TLCAN hablábamos de artículos 502, 303, 307, ahora vamos a estar hablando de artículo 2.8, artículo 4.13, artículo 7.21. Otra de las modificaciones que tenemos es justamente la ampliación del capitulado.
al momento en que esta nueva negociación considera muchísimos aspectos más que el propio TLCAN, evidentemente surge la necesidad de crear nuevos capítulos, nuevas disposiciones que van a regular diferentes materias, que a continuación vamos a comentar. Adicionalmente, y este fue uno de los temas más polémicos, fue la actualización del capítulo de reglas de origen. La necesidad que tenía el señor Trump de eliminar el tratado de Estados Unidos con México y Canadá era meramente por un enfoque de negocios. Recordemos que el señor no es una persona que estuviera enfocada totalmente en la política, él viene más de un aspecto de negocios. Entonces, él, bajo este esquema que conoce, se da cuenta que una de las principales desventajas, o lo que él consideraba como desventajas para Estados Unidos, era justamente la cuestión de reglas de origen. Más adelante igual estaré explicando más a detalle qué son las reglas de origen, por qué no se están repercutiendo y por qué fue el tema tan polémico en esta negociación. Otro de los puntos que no fueron polémicos, pero que llamaron la atención fue la modificación que tenemos al documento para certificar el origen. Enseguida estaremos platicando de qué beneficios son los que nosotros tenemos al aplicar este tratado en las operaciones de comercio exterior y qué documentación es la que debemos contar para poder tener estos beneficios. Iniciando con el tema de la ampliación de capitulado y cómo fue que esta nueva negociación considera nuevos ámbitos, vemos en la presente diapositiva todo lo que está en color azul son aspectos que ya estaban considerados previamente en el TLCAN. Sin embargo, todo lo que vamos a ver en color naranja son los nuevos aspectos a considerar. Uno de estos, o de los más importantes, es justamente el capítulo 7, aduanas y facilitación de comercio. Esta nueva adquisición, pudiéramos decir, por parte de México dentro de este tratado, va derivada de la entrada en vigor del Acuerdo de Facilitación Comercial. México, al ser uno de los países más participativos en la OMC y en la OMA, firma justamente este acuerdo que es a nivel internacional y lo que busca es que independientemente de los tratados que tengas, independientemente de tu esquema de comercio exterior, tú como país busques una forma de fomentar el comercio, de hacer más ágil tu estatus en aduanas. Entonces, se crea este documento en donde obliga a los países a tomar ciertas medidas que justamente vayan a favor de facilitar el comercio. ¿Y cómo qué tipo de medidas son las que tenemos en el Acuerdo de Facilitación Comercial? Tenemos la implementación obligatoria de las ventanillas de comercio exterior. Si bien es cierto que en México ya tenemos un poquito más de experiencia utilizando la BUSEM, evidentemente hay países que apenas van iniciando o que todavía ni siquiera tenían esta herramienta tan empleada. Entonces, lo que buscan con esto es, ¿sabes qué? Tú como país, infórmale también a la gente cómo puede hacer operaciones de comercio exterior. Es decir, obliga a que los gobiernos de los países tengan pública la información respecto a cómo se puede hacer una importación, cuál es la legislación aplicable en importaciones y exportaciones, cuáles son las obligaciones que deben de tener las personas que van a realizar este tipo de operaciones. Y otro de los puntos es, de los que también llamaron la atención, establece que los agentes aduanales, o llámese como se llame la figura en cualquiera de los países, no debe tener un número limitante de puertos por los cuales despachar. Entonces, lo que busca este acuerdo es ofrecernos una amabilidad, por llamarlo de alguna forma, a nosotros como usuarios del comercio exterior sobre qué debemos de estar cumpliendo, cómo debemos de estar cumpliendo y evidentemente pues facilitar las operaciones. Entonces, al momento en que México forma parte de este acuerdo de facilitación comercial, Estados Unidos también forma parte y Canadá también forma parte. Entonces, los tres países coinciden en decir, ok, vamos a adoptarlo de tal forma que dentro de nuestro propio tratado también venga establecida las obligaciones a las que ya nos encomendamos en este acuerdo de facilitación comercial. Otros de los aspectos que se crearon fueron anexos sectoriales. Esto va más en función para ciertos productos del sectores farmacéuticos, de la industria de la belleza y textiles. Realmente el enfoque que tienen estos anexos sectoriales es homologar la información comercial que vamos a estar brindando en cada uno de estos productos.
En el aspecto de comercio digital, laboral, medio ambiente, pymes, competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias y política macroeconómica, lo que buscan es nuevamente abarcar un enfoque mucho más allá del comercio exterior. Particularmente, o dentro de los temas que más revuelo causaron, fue nuevamente el tema laboral, del cual vamos a estar también platicando dentro del aspecto de reglas de origen. Entonces, continuando con el enfoque que vamos a tener en esta plática, aquí lo que vamos a estar buscando es en qué nos deberíamos enfocar nosotros como exportadores, como importadores, como agente aduanal. Vamos a estar estudiando cuáles son las particularidades que permanecen en este tratado. Vamos a estar revisando qué es lo que modificamos en las reglas de origen y la modificación que tuvimos dentro del documento que certifica el origen. Primeramente, hay que analizar nosotros desde estos tres enfoques, exportador, importador y agente aduanal, cuáles son los beneficios que realmente tenemos al realizar operaciones al amparo de este tratado. De manera general, y no nada más por ser un tema de Estados Unidos y Canadá, vamos a ver que el certificar el origen nos puede ayudar en una cuestión de cuotas compensatorias. Recordemos que las cuotas compensatorias son aprovechamientos que establece la autoridad una vez que se ha realizado un proceso de investigación sobre prácticas desleales de comercio exterior. Lo que buscan es subsanar ese daño que se tuvo en la economía nacional por la importación de productos que efectivamente tuvieron o que se demostró que realizaron prácticas desleales de comercio internacional. Las cuotas compensatorias son establecidas por fracción arancelaria, por descripciones del producto, por países e incluso puede ser a ciertos exportadores o productores. Es por ello que independientemente de si vamos a tener o no una preferencia arancelaria, nosotros conozcamos cuál es el origen de la mercancía para corroborar que si estamos o no sujetos al pago de una cuota compensatoria en la importación de mercancías. Otro de los beneficios que vamos a tener es la aplicación de preferencias arancelarias. Particularmente para el caso del TEMEC, estamos hablando de una exención del impuesto general de importación. Sin embargo, no es la única contribución que se ve beneficiada. Cuando nosotros realizamos la importación de un producto que está sujeto al IEPS, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, tenemos que analizar diferentes aspectos. El primero es que el IEPS no es como el IGI al momento en decir que está llamado por una fracción arancelaria. Para que nosotros podamos determinar si nuestra importación está sujeta o no al pago del IEPS, necesitamos conocer las características del producto. El IEPS se paga más bien las mercancías que se encuentran sujetas al pago de IEPS son tabaco, alcohol, alimentos con alto contenido calórico, hidrocarburos. Entonces necesitamos conocer demasiadas particularidades de nuestro producto para saber si efectivamente tiene o no que pagar esta contribución. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué padre? ¿Y eso qué tiene que ver con el tratado? Resulta que la base gravable del IEPS, es decir, el monto sobre el cual nosotros vamos a calcular nuestro impuesto, se conforma de la siguiente manera. Nuestro valor en aduana de las mercancías más todas las contribuciones y aprovechamientos que deban pagarse. ¿Esto qué significa? Que primero vamos a nosotros tener que determinar cuál es el valor en aduana de las mercancías, que se conforma del precio pagado más los incrementables, pero ese es un tema totalmente diferente, más todas las contribuciones. Entendiendo por contribuciones, evidentemente, al IGI, que si nosotros aplicamos esa preferencia arancelaria, ya lo estamos dejando exento. Entonces, no es que el tratado establezca un artículo en donde diga, y entonces si tú aplicas preferencia arancelaria, estarás pagando menos IEPS. No, simplemente resulta de la operación aritmética de disminuir la base gravable del IEPS. Misma situación que ocurre con el IVA. El impuesto al valor agregado también se calcula sobre el valor en aduana de la mercancía, más todas las contribuciones y aprovechamientos. Entonces, es por eso que aunque no tenga establecido tal cual la reducción en estos impuestos, sí va a tener una repercusión sobre las bases gravables al momento de realizar nuestro cálculo de contribuciones. Hablando particularmente del derecho de trámite aduanero,
el cual nosotros podemos encontrar sus tasas en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, el tratado aquí sí establece particularmente que no se van a causar este tipo de derechos cuando tengamos una aplicación de preferencias arancelarias. Esto traducido al español, si yo le aplico preferencia arancelaria a mi producto, voy a estar exentando el IGI y voy a estar exentando el DTA. Mientras que para otras contribuciones como el IEPS y el IVA, vamos a estar disminuyendo la base gravable de estos impuestos. ¿Qué particularidades permanecen del TLCAN con el TEMEC? Como les comentaba, la nomenclatura de los artículos cambió, sin embargo, muchos de los beneficios o situaciones particulares, vaya, que nos daba el tratado anterior, permanecen en el TEMEC. Ejemplo, el artículo 303, que nos habla de las restricciones a la devolución de aranceles y a los programas de diferimiento, lo vamos a encontrar en TEMEC, pero ahora en el artículo 2.5. ¿Y de qué habla este famoso artículo 303? Nos establece que si nosotros somos una empresa IMEX y estamos realizando operaciones de manera temporal de insumos que posteriormente nosotros vamos a someterlos a un proceso de elaboración, transformación o reparación para después enviarlos al territorio de Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, no vamos a poder exentar el IGI en esas operaciones temporales. Entonces, este artículo, la verdad es que tiene sus particularidades. Es un artículo que debe ser analizado muy a fondo para las empresas que tengan este tipo de controles, porque honestamente sí nos ha ocurrido que de pronto nos vamos con la idea de, claro, por un lado aplico la preferencia arancelaria con TEMEC, en las exportaciones, yo estoy trayendo insumos de China y aquí no pasó nada. Y no, la verdad es que tenemos esta restricción a la devolución de aranceles, entonces es muy importante que nosotros, si estamos bajo este esquema de empresas IMEX, consideremos justamente que no vamos a tener estas ventajas de devolución de aranceles que nos ofrecería el programa IMEX. Otra de las particularidades que permanecen es el artículo 307 del TLCAN, ahora es el artículo 2.8. ¿De qué nos habla este artículo? Nos indica que cualquier mercancía que yo mande a reparar a Estados Unidos o Canadá, a su retorno al territorio mexicano, va a estar exento del pago de impuestos, siempre y cuando yo lo haya mandado de una manera temporal. Es decir, yo aquí en México tengo una computadora, se descompone y me dicen, ¿sabes qué? Lo puedes mandar a Estados Unidos para que le hagamos la aplicación de una garantía. Yo mando temporalmente esa computadora para ser reparada en Estados Unidos o Canadá y a su regreso va a estar libre del pago de impuestos. Si bien es cierto que las particularidades de esta operación ya dan ciertos beneficios, como el que el pago de impuestos vaya en función no del valor de la mercancía, sino del valor de la reparación, este artículo nos permite todavía exentar este pago de impuestos. El artículo 310, que ahora es el 2.16, es del que justamente sale el beneficio de no tener que pagar el derecho de trámite aduanero en las importaciones que estén beneficiadas por una certificación de origen. El artículo 411 del TLCAN ahora es el artículo 4.18 que nos habla de tránsito y transbordo. Para que nosotros podamos aplicar la preferencia arancelaria en una importación, no basta que la mercancía sea originaria, sino también tiene que ser procedente de alguno de los países que forman parte del tratado. A menos que, y justamente es de lo que nos habla este artículo, la mercancía haya pasado por otros territorios aduaneros, o sea, por algún país que no forme parte del tratado, por alguna cuestión logística y que en ese caso nunca haya salido del resguardo de las autoridades aduaneras en ese país. Y otra de las particularidades que tenemos, anteriormente el TLCAN en el artículo 501 es el que nos daba pie a conocer las obligaciones que teníamos al momento de aplicar un certificado de origen. Estas particularidades ahora quedan en el artículo 5.2, en donde nos va a hablar de qué pasos o qué características debemos de considerar para solicitar la aplicación de trato arancelario. Particularmente, y en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, es al análisis del capítulo 4 y capítulo 5.
El capítulo 4 es el que nos habla de las reglas de origen. Estas reglas de origen son los criterios necesarios para poder determinar, valga la redundancia, el origen de un producto. ¿Y para qué nos va a servir esto? El que nosotros produzcamos X mercancía no quiere decir que ese producto ya es mexicano. Nosotros debemos de considerar una serie de parámetros para poder determinar que un producto, por más transformaciones que le hayamos hecho aquí, es mexicano. Y justamente a partir de eso es que nosotros como exportadores vamos a poder realizar una certificación de origen. Una vez más en español. El hecho de que yo aquí fabrique cualquier producto no me da el derecho de decir es mexicano y por eso le podemos aplicar preferencia arancelaria en Estados Unidos o Canadá. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Que justamente esa mercancía que yo estoy produciendo cumpla con estos criterios. ¿Y qué información vamos a necesitar? Un chorro. La verdad es que esta tarea casi siempre se la dejan a la gente de comercio exterior, cuando realmente la información que se necesita para hacer un análisis de origen la va a tener la gente que está en producción, que está en compras, que está en el área de costeos de la empresa. ¿En qué consisten estos criterios? En un chorro de cosas. Cada uno de los tratados que tiene firmados México establecen justamente cuáles son los criterios que se van a considerar para que nosotros digamos, sí, mi mercancía es mexicana. Particularmente las reglas de origen del TEMEC las vamos a encontrar en el anexo 4B. Y estas, para que nosotros podamos identificar cuál es la regla de origen que nos aplica, necesitamos, en primer lugar, conocer la fracción arancelaria de la mercancía que vamos a exportar. Sí o sí, ese es nuestro primer paso, porque a partir de que yo identifique la fracción arancelaria, y aquí, fíjate, Ivette, cómo voy a meter este comercial de los cursos de clasificación arancelaria, justamente, si yo desde un inicio tengo mal asignada la fracción arancelaria del producto que voy a exportar, de ahí se deriva que mi análisis de origen esté mal, que tal vez yo no esté cumpliendo con una regla de origen, que tal vez yo le esté generando a mi cliente entonces un tema de omisión de impuestos al momento en que él desea importar. Entonces, para nosotros, el tener correctamente determinada la fracción arancelaria es vital. A partir de que yo tengo esta información, entonces, puedo justamente revisar dentro de este anexo cuál es la regla que me corresponde. Las reglas de origen, digamos que hay de ciertos tipos, la más común y más usada dentro del argot del comercio exterior es el salto arancelario. ¿En qué consiste? En que yo tengo que hacer el análisis de las fracciones arancelarias, pero ahora de mis insumos. Entonces, tengo que analizar qué tanta transformación es la que me va a pedir mi regla de origen. Es decir, si yo voy a exportar pantalones de mezclilla, necesito primero asignar la fracción arancelaria de los pantalones de mezclilla. A partir de eso, me voy a revisar los textos del anexo de reglas específicas de origen y tengo que ver qué me pide. Si estamos hablando de pantalones de mezclilla, muy probablemente nos diga, ¿sabes qué? Tus insumos pueden ser de cualquier otro lado, pero la tela de esos jeans tiene que ser originaria. Es decir, para que yo pueda considerar que mis jeans son originarios, ese algodón, esas fibras, tienen que ser de Estados Unidos, de México o de Canadá. Esa es nuestra regla de origen, digamos que la más sencilla. Otra de las reglas de origen o de los tipos de reglas de origen que tenemos son fórmulas de valor de contenido regional. Y esta es una muy mala noticia para todos aquellos que decidieron estudiar negocios o comercio internacional o relaciones internacionales, porque dijeron que no, yo no quiero matemáticas, seguro en esa carrera yo voy a viajar un chorro y hasta ahí. No, compañeros. Las fórmulas de valor de contenido regional tal cual son fórmulas que nos piden métodos de costeo y dependen de un chorro de cosas. Necesitamos conocer justamente cuál es el valor de esos materiales originarios, cuál es el valor de los materiales no originarios, para establecer en porcentajes qué tan originario es mi producto o no. Nuevamente en español. Si yo necesito crear, y esto es poniendo un ejemplo bastante radical, un coche, ¿cuántas piezas no forman un auto? Demasiadas.
Entonces, imagínense tener que hacer el cálculo justamente de qué porcentaje de esos insumos son originarios o no. Entonces, a ese grado de complejidad llegan las reglas de origen, de tener que determinar qué sí y qué no puedo yo considerar como parte de esta fórmula para el origen de mis productos. Ya estaremos hablando también de las reglas de origen del sector automotriz. Entonces, dentro de este capítulo 4, sí, Fer, qué padre, ya nos explicaste que ahí se encuentran. ¿Y a poco cambiaron algo? Sí, sí cambiaron estas reglas de origen. ¿Y esto por qué resulta preocupante? Porque quiere decir que tal vez si yo, vamos a invertir el caso, yo como importador tengo a mi proveedor en Canadá y con Telecan siempre me estuve expidiendo certificados de origen y yo aplicaba preferencia y entonces no pagaba IGI, no pagaba DTA, mi base gravable del IVA entonces quedaba menor y todo súper bien. Todo mi método de costeos para mi producción anual a todo dar. Y resulta que la regla de origen, que este criterio nos lo cambian. Yo como importador me preocuparía y le diría a mi proveedor en Canadá, oye, ¿verdad que ya revisaste que la regla de origen no nos haya afectado? Porque puede ser que lo que antes era considerado como originario para Telecan ya no lo sea en Temec. Y si nos vamos con la idea de que, ay, no, nada más cambió el nombre del tratado, síguele firmando las certificaciones de origen, más adelante podemos tener un gran problema de omisión de contribuciones, porque resulta que esa mercancía, la menor, ya no era originaria de acuerdo al tratado que ya está vigente. Otra de las cosas que cambian en el capítulo 4 es que se añade un tratamiento especial para materiales recuperados y mercancías remanufacturadas. Estos conceptos no se tenían ni siquiera considerados en Telecan. Y entonces, ¿qué fue lo que se añade? Con la intención de generar esta onda de, hey, vamos a reciclar, ya no hay que matar al ambiente y todo esto, crean este concepto en donde nos dicen, ¿sabes qué? Si tú vas a crear una mercancía que se clasifique, ojo, nuevamente con la clasificación, en el capítulo 85, y ojo porque también no es todo el capítulo 85, hay que revisar las partidas y subpartidas que entran dentro de esta definición de mercancías remanufacturadas. Vamos a suponer, tú vas a crear una máquina, está clasificada en este capítulo, bien. Pero tú para crear esta máquina vas a utilizar mercancía que no es del todo nueva. Es decir, puede ser que tú te dediques justamente a importar, digamos, computadoras que ya no sirven. Lo que nosotros hacemos es que le sacamos partes y con esas partes que estamos nosotros extrayendo, las vamos a incorporar a esta nueva máquina. La máquina al final del día sí es un producto, digamos, nuevo, pero está utilizando mercancías recuperadas, insumos recuperados. Este beneficio, o lo que nos permite este artículo, es justamente considerar todo este material recuperado como originario. Va de nuevo. Yo puedo considerar esa mercancía recuperada, o sea, ese pedacito de computadora que yo le extraje a una máquina que ya no servía, como originario, independientemente si la computadora que ya no sirve era china, no importa, yo puedo considerar esa parte como originaria para efectos de determinar nuevamente si mi mercancía es originaria o no. Otro de los cambios que tenemos es que se añade un artículo para juegos y surtidos, indicando que nosotros vamos a poder considerar un juego o surtido originario si el valor de las mercancías no originarias no supera el 10% del valor de ese juego o surtido. Para empezar, ¿qué es un juego? ¿Qué es un surtido? Nuevamente, pongan mucha atención a los cursos de clasificación arancelaria, pero digamos que poniéndolo de manera más amigable, nosotros vamos a entender como un surtido aquella mezcla de productos que son iguales. Siempre ponemos el ejemplo de las galletas y la verdad es que es la cosa más sencilla de entenderlo. Piensen en un surtido de galletas. ¿Todos los productos son galletas? Sí, solo que tienen diferentes características entre ellos. Pero no por eso quiere decir que sirven para diferentes cosas. No. ¿Cuál es la particularidad que tiene este punto dentro del artículo 4? Nos da el beneficio de poder considerar todas esas galletas como originarias, a pesar de que la galleta que es tipo barrita no era originaria. Siempre y cuando no rebasemos el 10% del valor total de este juego sortido. Otra de las
que de los puntos que cambia respecto a las reglas de origen es la instancia de minimis. Ya sé que los pude haber ahorita confundido con esta cuestión de que qué son las reglas de origen y ya los espanta diciéndoles que hay que hacer un chorro de cálculos y que necesitamos conocer las fracciones arancelarias. Pero, aparte de eso, los tratados tienen otras medidas que se llaman instancias. ¿Y en qué consisten? En darnos esa oportunidad de considerar un producto como originario, incluso si no cumplimos con la regla de origen. Entonces, Fer, me estás diciendo que primero tengo que conocer la fracción arancelaria, hacer el análisis de las reglas de origen, y aún así, si no lo conseguí, ¿puedo ver todavía otra opción de considerar la mercancía originaria? Sí. Particularmente la instancia de minimis se refiere a lo siguiente. Si tu mercancía no cumple con origen porque no cumpliste con ese salto arancelario que te pide la regla de origen, tú puedes continuar considerando la mercancía como originaria siempre y cuando esa partecita por la que tú no cumples con el origen no excede el 10% del valor de la mercancía. ¿Qué quiere decir? Poniendo el ejemplo de siempre, una muñeca. Nosotros vamos a dedicarnos a la fabricación de muñecas. Para que nosotros podamos exportar las muñecas necesitamos ponerle ojos. Y resulta que los ojos de la muñeca se clasifican en el mismo capítulo que la muñeca, porque siguen siendo partes de los juguetes. Si nosotros importamos esos ojitos, digamos, de Brasil, técnicamente no estamos cumpliendo con la regla de origen, porque yo le estoy poniendo una mercancía no originaria a un producto que yo quiero considerar como originario. Sin embargo, esta instancia nos dice, no te preocupes, si esos ojitos no exceden del 10% del valor de la muñeca, puedes continuar considerándolo como originario. Esta instancia ya la teníamos en TLCAN, pero para TLCAN únicamente el porcentaje era del 7%. Entonces, para esta regla, digamos que se vuelve mucho más flexible la aplicación del minimis. Lo que les platicaba anteriormente respecto a las reglas de origen, lo vamos a encontrar nuevamente en el anexo 4B, sección B, particularmente del TEMEC. Las reglas del TLCAN las vamos a encontrar en el anexo 401, sección B. ¿Y por qué les hago hincapié en esta parte? No por el hecho de que ya haya entrado en vigor el TEMEC, quiere decir que vamos a ignorar todo lo del TLCAN y lo vamos a tirar a la basura y pues ya que padre. No. Recordemos que nuestras operaciones continúan en su periodo en el que la autoridad puede realizar sus facultades de comprobación y nos pueden cuestionar tanto las reglas de origen, nos pueden cuestionar si el certificado de origen que en su momento aplicamos estaba correcto, nos van a continuar exigiendo el certificado de origen dentro de nuestro expediente de comercio exterior. Entonces, mucho cuidado. No por el hecho de que ya tengamos en vigor un nuevo tratado, quiere decir que nos vamos a olvidar de todo lo anterior y a ver qué pasa. No, al contrario, debemos nuevamente hacer estos análisis, revisar que efectivamente nuestras operaciones al amparo del TLCAN hayan estado correctas. ¿Ok? Las reglas de origen en el sector automotriz para efectos del TEMEC fueron de los aspectos más controversiales, porque de por sí el sector automotriz empezaba a tener un repunte dentro de nuestro país y comenzábamos a liderar en el mercado de las exportaciones. Sin embargo, resulta que esto a Estados Unidos no le agradó del todo por la cuestión de los insumos que estaba utilizando México. Va de nuevo. Para que nosotros pudiéramos considerar un vehículo como originario de México y por ende aplicarle preferencia arancelaria en la importación de Estados Unidos y Canadá, digamos que las reglas de origen a ojos de Estados Unidos eran muy flexibles. Entonces, esta fue una de las grandes batallas que tuvieron los negociadores de este tratado. ¿De qué manera podemos continuar aplicando preferencias arancelarias en la exportación de vehículos? Para ello, dentro de nuestro anexo 4B, se crea un apéndice llamado Disposiciones relacionadas a las reglas de origen específicas por productos para mercancías automotrices. Entonces, Fer, me estás diciendo que aparte de tener que leer el anexo 4B, tengo que aventarme este apéndice si te dedicas a la industria automotriz. Sí, porque este es justamente el que te va a estar estableciendo de qué manera vas a considerar un vehículo originario o no. Estas
disposiciones van a ser aplicables de manera paulatina. La verdad es que incrementaron bastante el valor de contenido regional exigible para los vehículos. Entonces, lo que se logró negociar es que fueran de manera paulatina. No, o sea, no quiere decir que a partir del 1 de julio ya nos vamos a cumplir una regla de origen mucho más alta o mucho más rígida, sino que esto tiene un esquema de, digamos, de aplicación a 3 años. Entonces, nuevamente, si están enfocados al sector automotriz, sí vale la pena darle una revisada y ver de qué manera están siendo aplicables las disposiciones a partir de este año 1, en donde se está aplicando el TEMEC. Estas disposiciones obligan a que las compras de acero y aluminio sean en el territorio de una de las partes al menos en un 70%. Y esto fue justamente parte de lo que Trump quería negociar. Decir que ya todo el acero y el aluminio que se utilizara en los vehículos fuera exclusivamente de la región. Y uno de los puntos esenciales fue que la producción va a estar sujeta a un valor de contenido laboral. Si recuerdan, dentro del capitulado veíamos que ahora ya se añade justamente un capítulo de disposiciones laborales. Y si nosotros leemos ese capítulo, únicamente nos habla de que que en la legislación de los 3 países se debe de considerar un salario equitativo, que no importa el género, ni preferencia, ni si somos de comunidades indígenas. O sea, habla de un sistema laboral bastante incluyente. Y esto que tiene que ver con las reglas de origen. Resulta que particularmente para el sector automotriz crean este nuevo requisito que implica el que la producción de ese vehículo sea realizado en un lugar donde el valor de contenido laboral se encuentre, digamos, dentro de una zona que para ellos se llama de buen nivel económico. ¿A qué se refiere esto? A que a que estos vehículos, para que sean considerados como originarios, tienen que fabricarse en lugares donde el salario mínimo sea de $16. Situación que pues está interesante, porque aparte nos ponen ciertas excluyentes, como que ese salario no va a involucrar a personal administrativo, sino directamente al personal que está laborando directamente en la producción del vehículo. Todo el tema del sector automotriz para TEMEC realmente sí da para 1 y 1000 cursos más, porque fueron de las negociaciones más complejas, más complicadas, y que realmente están llamando la atención de manera muy agresiva a la industria en México, ya que como comentábamos, el sector automotriz ya empezaba a tener un repunte muy grande para la economía nacional. Dentro del capítulo 5, las modificaciones, ¿de qué nos habla? Nos habla de los procedimientos de origen. Entonces, capítulo 4, yo primero analizo si mi producto efectivamente es originario. El capítulo 5 me va a decir, ok, es originario, ¿y ahora qué hacemos? En este capítulo 5 es en donde vamos a encontrar de qué manera vamos a certificar el origen. En Telecan nosotros utilizábamos un formatito de certificado de origen. En este nuevo tratado, de hecho ya no se llama certificado, ya se llama certificación de origen. De las particularidades que tiene es que ya no se sigue un formato, esto ya va a ser a través de cumplir con ciertos requisitos mínimos, de los cuales vamos a estar platicando también, y permite que la certificación sea elaborada por el propio importador. Sin embargo, mucho cuidado, esto no es aplicable todavía en México. México propone, o dentro del mismo tratado, que va a establecer los mecanismos mediante el cual los propios importadores puedan certificar ese origen dentro de un periodo, o a más tardar, dentro de los 3 años y 6 meses siguientes a la entrada en vigor del tratado. Al día de hoy, todavía en México no es posible que los importadores certifiquen llenen su propia certificación de origen. Este capítulo 5 también establece que no se van a rechazar las certificaciones de origen por errores o discrepancias menores, siempre y cuando, mucho cuidado, este error o discrepancia no afecte la declaración de origen justamente que estamos llenando. Entonces, ¿qué es lo que sí nos va a permitir? Digamos, errores mecanográficos, tal vez el que se nos haya pasado en una letra, porque la verdad es que estos errores son mucho más frecuentes de lo que podemos imaginarnos.
Otro de los puntos es que se establecen procedimientos para realizar las verificaciones de origen ya por parte de la solicitud de los importadores. Si yo como importador tengo duda de que mi proveedor esté realizando correctamente sus análisis de origen, yo puedo solicitarle a la autoridad que le realice una visita sorpresa de inspección para confirmar que efectivamente se estén realizando correctamente los análisis de origen y que yo como importador no vaya a tener algún problema más adelante. También este capítulo 5 es el que nos señala la aplicación de las reglamentaciones uniformes. Cuando nosotros queremos realizar el análisis de un tratado, no nada más tenemos que ir a leer absolutamente todos los capítulos habidos y por haber de ese tratado, sino que también tenemos que revisar más documentos, como las reglamentaciones uniformes. Las reglamentaciones uniformes es esta publicación en donde todavía nos establecen un lenguaje más técnico y contable qué elementos vamos a considerar para realizar nuestros análisis de origen. Como comercial, otro de los documentos que también tenemos que revisar al momento de analizar un tratado es las reglas en materia aduanera para ese mismo tratado. Entonces, ¿hay mucho por leer? Claro que sí. Como les comentaba, en TLCAN nosotros utilizábamos este formatito en el cual nosotros declarábamos que la mercancía era originaria y a partir de esto es que entonces podíamos aplicar preferencia arancelaria en el pedimento. Si se dan cuenta, los datos que nos pedía este documento son datos del exportador, datos del productor, del importador, la descripción de los bienes, la fracción arancelaria, los criterios de origen, reiterar si es o no el productor, si se utilizó un método de costeo, el país de origen, una firma y tenemos que indicar si la operación iba a, si este certificado de origen iba a aplicar para una sola operación o por un periodo que podía ser de hasta un año. Sin embargo, con la entrada en vigor del TEMEC, vemos que ya no es aplicable tal cual un formato de certificado de origen, sino que ahora este documento va a ser emitido a partir de una certificación de origen, la cual consiste en cualquier escrito libre en donde se reúnan los siguientes requisitos. En primera vamos a tener que declarar si la certificación está siendo llenada por el importador, por el exportador o por el productor. Reiterando que en el caso de México todavía no es posible que el importador llene su propia certificación de origen. Nos va a pedir datos de ese mismo certificador, datos del exportador, datos del proveedor importador, así como la descripción y clasificación arancelaria de las mercancías, nuevamente a 6 dígitos. Aquí un punto en donde sí quisiera reiterar, la fracción arancelaria, tanto en el certificado de origen como en la certificación, es exigida a 6 dígitos. Sin embargo, vamos a tener ciertos escenarios en donde las fracciones arancelarias pueden ser diferentes a las que estamos declarando en pedimento. Esto es aplicable únicamente en las importaciones, es decir, yo no puedo emitir un certificado de origen a la exportación y declarar una fracción que no nos coincida en mi pedimento con la certificación, eso no puede ocurrir. Pero ¿en qué casos en la importación sí puedo tener esta variación? Particularmente cuando estamos viviendo justamente como en estos momentos un periodo de transición de aplicación del sistema armonizado. Recordemos que en Estados Unidos y Canadá ya están empleando la sexta enmienda del sistema armonizado, mientras que en México estamos próximos a su entrada en vigor. Entonces, es de lo más normal que en estos países estén llenando ellos la certificación de origen con la fracción arancelaria de acuerdo a la sexta enmienda, mientras que en México estamos haciendo la declaración de la fracción arancelaria de acuerdo a la quinta enmienda todavía. Y otro de los casos en donde podemos tener esta discrepancia de fracciones arancelarias es si en México estamos realizando la aplicación de la regla octava. ¿La regla octava de qué? De clasificación. ¿Y en qué consiste? En que nosotros como importadores estamos dados de alta en los programas de promoción sectorial, en un PROSEC. Sin embargo, bueno, te explico rápidamente, el PROSEC consiste en que tú como importador vas a tener una reducción arancelaria para poder tú crear algún producto.
A diferencia del IMEX, yo no estoy sujeto a exportar esa mercancía. Lo único que busca el PROSEC es fomentar la producción. Entonces, lo que nosotros necesitamos considerar para saber si somos o no dentro de los, digamos, supuestos aplicables a un PROSEC es qué producto es el que yo me dedico a fabricar. Considerando esto, tengo que identificar en qué sector me ubico dentro de estos programas sectoriales y a partir de ello, en qué insumos voy a tener yo esta reducción de impuestos. Sin embargo, yo como importador puedo solicitar a Secretaría de Economía que me extienda este listado de insumos a los cuales yo le puedo aplicar una reducción arancelaria. Esto se llama regla octava. Entonces, al momento en que nos da la Secretaría de Economía esta autorización, la importación de la mercancía yo la voy a hacer bajo el capítulo 98. Recordemos que en el sistema armonizado, los capítulos llegan hasta el capítulo 97. Entonces, yo nunca voy a tener un certificado de origen con una fracción que para Estados Unidos y Canadá no existe, o que si existe es para otro tipo de situaciones. Entonces, en estos casos, evidentemente, nuestros proveedores en Canadá y en Estados Unidos van a estar emitiendo las certificaciones de origen con la fracción arancelaria que corresponde al producto y nosotros en el pedimento vamos a estar declarando la fracción arancelaria del capítulo 98. ¿Qué otra información nos piden estos elementos mínimos de información? El criterio de origen, es decir, si la mercancía es totalmente obtenida, si tuvo algún proceso, si fue realizada a partir de insumos originarios o si fue realizada a partir de insumos no originarios y que cumplen con una de las reglas específicas de origen. Como nuestro octavo requisito, tenemos que señalar nuevamente si se trata de una certificación que va a amparar una serie de operaciones en un periodo de 12 meses o si va a ser únicamente una certificación de origen por operación. Adicionalmente, deberá llevar una firma autorizada, fecha y la leyenda que viene contenida dentro del mismo anexo 5A. Mucho cuidado. Había muchas dudas sobre si, oye, pues yo revisando los requisitos mínimos o los elementos mínimos, pues veo que como que se parecen a los que teníamos en el formato de certificado de origen. Entonces, pues lo puedo seguir aplicando, ¿no? No, cambian bastantes cosas. Una de ellas justamente es la leyenda. Nosotros en el formato de certificado de origen siempre teníamos este texto, el cual no cambiaba y realmente la gente nada más decía, este certificado consiste en tantas páginas y vámonos. Sin embargo, al momento en que ahora ya no tenemos un formato, sino que ya es un escrito libre, muchas de las consultas que nosotros teníamos eran enfocadas al, oye, entonces, pues ya con esto, con este escrito cumplo con absolutamente todo, porque ya te puse los datos del certificador, del importador, la descripción, el criterio, etc. Pero olvidaban colocar la leyenda. Entonces, mucho cuidado con estos elementos mínimos que deben de estar cumpliendo, ya que si bien es cierto que podemos tener en mil información adicional y eso no va a implicar que se invalide esta certificación de origen, el que no tengamos alguno de estos datos sí pudiera implicar justamente el que no estemos declarando correctamente nuestros impuestos dentro del pedimento. Y hablando justamente de eso, ¿cómo es que vamos a declarar en el pedimento la aplicación de estas preferencias arancelarias? Exactamente igual que en TLCAN, a través de los identificadores que vamos a encontrar en el apéndice 8 del anexo 22. A nivel partida, nosotros vamos a tener que declarar TL y el identificador también PO. Dentro de esta diapositiva, ustedes están observando justamente qué se debe de llenar dentro de los complementos 1, 2 y 3, tanto para el TL como para el PO. Y para el caso del identificador NZ, este identificador lo vamos a utilizar cuando se trata de mercancía que no ha sido beneficiada del programa Sugar Re-Export Program de los Estados Unidos de América. Esta particularidad no la vamos a encontrar dentro de los textos del propio tratado, sino que la vamos a encontrar dentro de las reglas en materia aduanera del TEMEC. Y en estos casos no nada más es suficiente el tener una certificación de origen, sino que también el exportador de la mercancía necesita llenar uno de los formatos que vienen contenidos justamente dentro de estas reglas en materia aduanera. Ya para ir finalizando, las sugerencias que les puedo dar respecto a la aplicación del TEMEC son muchas, pero particularmente es
Recuerden que la entrada en vigor fue el 1 de julio de 2020. Sin embargo, eso no nos exime del cumplimiento del análisis que debemos de realizar todavía respecto a las operaciones en donde aplicamos TLCAN. Por lo tanto, es importante conservar los registros de ambos tratados. ¿Qué registros? Depende. Si tú eres el exportador, conserva todos los registros de cómo fue que realizaste tu análisis de reglas de origen. Y eso involucra absolutamente todo, los métodos de costeo, toda la evidencia documental sobre el envío y transporte de la mercancía, así como todos los gastos que se pudieron haber generado. Adicionalmente, si tú eres el importador, ¿qué registros vas a conservar? El certificado o certificación de origen, sí o sí. Esto recordemos que también forma parte de nuestro expediente de comercio exterior y nosotros como importadores estamos obligados a conservarlo durante 5 años. Mucho cuidado si se trata también de mercancía que es activo fijo, porque a pesar de que hayan pasado nuestros 5 años, mientras que la mercancía esté con nosotros, debemos de conservar absolutamente todo su expediente. Otra de las recomendaciones es que podemos nosotros hacer un checklist justamente con todos los requisitos mínimos de la certificación de origen que necesitamos cumplir. Nuevamente, al no ser un formato ya preestablecido el que nosotros vamos a tener dentro de la aplicación del TEMEC, pueden hacer un checklist para que sea más rápido o más sencilla la revisión de los datos sobre que se pueda aplicar una preferencia arancelaria en nuestros pedimientos. Y como última recomendación, creen un expediente con los análisis de las reglas de origen. Yo sé que esto ya me aventé como media conferencia diciendo justamente, estúdienlos, analícenlos, pero de nada sirve si no se tiene toda la evidencia, si no se tiene documentado justamente cómo es que se llegó a esta determinación del origen de las mercancías. Recordemos que en el caso de México, la omisión de contribuciones la vamos a encontrar dentro del artículo 176 y 178 de la ley aduanera, que nos establece una multa del 130 al 150% de los impuestos omitidos, hablando particularmente del impuesto general de importación. Mientras que para el resto de las contribuciones, nuestra sanción la vamos a encontrar en el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, con una multa que va del 55 al 75% de las contribuciones omitidas. Sin embargo, recordemos que el origen también nos da la posibilidad de determinar si estamos sujetos o no a una cuota compensatoria. Entonces, si resulta que me invalidan mi certificación o mi certificado de origen y el producto que yo estoy importando estaba sujeto a una cuota compensatoria, no nada más tenemos la omisión de las contribuciones mencionadas anteriormente, sino que también estamos sujetos a un procedimiento administrativo en materia aduanera y a una multa que va del 70 al 100% del valor comercial de la mercancía. Entonces, mucho cuidado, mucho análisis desde la determinación de la fracción arancelaria y el análisis que vamos a obtener respecto a las reglas de origen. Y nuevamente, como les mencionaba anteriormente, no nada más es la cuestión de, ok, ya lo realicé, ya todo listo, claro que coincide. Guarden la evidencia, consérvenla. No nada más considérenlo como de que, sí, yo pues total renuncio en 2 años en la empresa y pues a ver qué pasa. No, dejen obviamente todo ese historial, no sean mala onda, no le hagan eso ni a las empresas ni a sus demás compañeros, por favor. Entonces, mucho cuidado con la determinación de origen. Si no tienen alguna otra duda, algún comentario, les dejo mis datos. Justamente me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, Marlene Fernanda Jiménez Santillán. Ahí a cada ratito les estoy subiendo cuáles son todas las publicaciones, boletines, circulares, etcétera, para los diferentes ramas que importadores, exportadores, y vaya, espero que les sea de utilidad la información que les brinde el día de hoy. Pues muchas gracias, maestra. La verdad es que sí, está muy interesante. Tenemos mucho que estudiar y gracias también ahí por el comercial. Ahí les hemos dicho mucho. Efectivamente, la clasificación arancelaria, yo insisto, siempre les digo, es la columna vertebral. La verdad es que toda esta información te felicito porque no es sencillo. La verdad es que sí, es un tema realmente complicado, amplio para analizar, pero la forma en que nos lo has dado el día de hoy, de verdad que sí, va muy digerido. Gracias, maestra, gracias, te agradecemos esta participación. Estamos teniendo ahí muchos comentarios, muchos agradecimientos.
Felicitaciones, muy ágil, gracias a todos. Tenemos una pregunta de Diego Armando Sánchez, nos dice que los tratados, entonces el tratado es bilateral en todos los aspectos. Ejemplo, lo de la industria automotriz aplica para los 3 países. Así es, en el caso del TEMEC es trilateral, entonces las reglas de origen son negociadas entre los 3 países. Por lo tanto, no es nada más que México tenga que cumplir, sino que si Canadá quiere exportar un vehículo considerando lo canadiense, debe cumplir con estos mismos parámetros y Estados Unidos también. Perfecto. Pues ha quedado muy claro, la verdad es que agradecemos a todos su participación, su tiempo. Ahí nos están mandando muchísimas, maestra, muchos agradecimientos, felicitaciones por la excelente explicación. Y bueno, la aplicación ya la veremos a ver cómo nos va. La verdad es que nos has dado muy buenos tips. Gracias a todos por su tiempo. A ti, maestra, muchas gracias. Y bueno, pues los estamos invitando a que nos sigan por YouTube, Facebook, Instagram, Twitter como Brit Coaching. Ahí nos encuentran otros temas y estén pendientes de las nuevas fechas que tendremos también para los cursos. Chequen también nuestras publicaciones ahí, los cursos que tenemos en la certificación de agente de clasificación arancelaria y el curso también para principiantes. Mira, ya se están animando y no vamos a terminar el curso, ahí vamos a seguir con las preguntas. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos en el próximo curso. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.